A veces veo a una persona que es tranquila, apacible, ¿verdad? Un poquito más tranquila y de temperamento estable. Tengo varios amigos así, les llamamos de temperamento muy flemático, y me dan ganas de que me pasen una transfusión por lo menos, ¿verdad? A ver si se me pega un poquito. Esperar es algo muy difícil, es más difícil para algunos que para otros. Y cuando esperamos, especialmente en situaciones como, véanlo en la pantalla, situaciones como la respuesta a nuestra oración, cuando estamos esperando en Dios para que mejore nuestra situación económica, estamos esperando en Dios a veces para que se abra una puerta de oportunidad, porque ¿saben qué? Llevamos más de casi año y medio con esta pandemia y muchos han perdido su trabajo. Y muchos en su economía han sufrido. Y estamos esperando que todo esto cambie. Pero ¿cuántos saben que Dios va a cambiar prontamente esta situación? Sin embargo, todavía estamos en la espera. Estamos esperando la sanidad o liberación que estamos necesitando. Y desde luego, creo que aquí en México, y este domingo 6 de junio, estamos esperando, mientras vamos a cumplir con nuestra responsabilidad ciudadana de votar, estamos esperando que México no solamente reciba la bendición de Dios en el área de gobierno, sino estamos esperando un avivamiento nacional. ¿Cuántos esperan que México se convierta en tierra de avivamiento? Como ya también el pastor Paco lo mencionó. ¿Cuántos lo esperan? ¿Por qué? Porque si Dios no visita México, México no va a cambiar. El único que lo puede cambiar es un mover genuino del Espíritu Santo. El único que puede cambiar a México es Jesucristo. ¿Cuántos están conmigo esta mañana? Pero necesitamos hacer nuestra parte. Necesitamos aprender un poquito de lo que voy a estar hablando en cuanto a las guías que Dios nos pone en su palabra. Miren, hay tres aspectos que yo he aprendido acerca de la persona de Dios, de nuestro Señor, cuando esperamos en Él. Hay tres cosas. Primero que nada, tenemos que aprender y tenemos que recordar, estar aprendiendo y reaprendiendo el carácter de Dios. Véanlo conmigo ahí en la pantalla. Primero que nada, ¿qué es? El carácter de Dios. Tres aspectos en cuanto a la persona de Dios cuando esperamos en Él. Número uno, el carácter de Dios. Número dos, no les oigo, los caminos de Dios. Y número tres, los tiempos de Dios. Quiero que lo vean conmigo. Primero que nada, en la espera. Y otra vez, yo los veo a todos con su cubrebocas. Y es como si me reafirmaran visualmente, porque la próxima vez, si hay una próxima vez, espero que la haya, que el pastor Paco pueda invitarme. La próxima vez yo no voy a ver cubrebocas, yo los voy a ver todos los rostros y voy a comprobar finalmente que son las personas más guapas, delgadas, esbeltas, como lo dijo el pastor Paco. ¿Cuántos desean que la próxima vez, en breve, ya no tengamos este cubrebocas? Miren, el diablo ha tratado de poner un bozal a la iglesia, pero ¿cuántos saben que ni las puertas del Hades pueden prevalecer en contra de la marcha de su iglesia? No es posible, porque ¿saben qué? La alabanza se transmina a través de ese cubrebocas, porque yo la sigo escuchando. ¿Escucharon la alabanza? Sí, un poquito más sofocada, pero se sigue oyendo y las tinieblas siguen temblando, porque Cristo es el mismo. Sin embargo, aquí el Señor está haciendo algo con nosotros, su iglesia. Quiere que entendamos, número uno, que recordemos, número uno, que Dios es bueno. Su carácter, el carácter de Dios es bueno. Salmo 100 verso 5, léanlo conmigo. Porque el Señor es bueno. Más fuerte. Y para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. ¿Cuántos creen en esta palabra? Dios es bueno y es para siempre su misericordia. La fidelidad de Dios en el pasado
es lo que nos puede motivar a tener esperanza en un futuro. ¿Cuántos esperan un mejor futuro? Miren, este año yo voy a cumplir, se los tengo que decir, voy a cumplir 62 años en noviembre de este año. Cuando yo era niño me acuerdo que yo veía a mis padres, a los adultos, y pensaba en la edad de 60 años. Y yo veía a la gente y yo decía, no hombre, ya están viejitos. Mis hermanos, yo no me siento viejito. Yo sé que todavía mis mejores años están por delante. Sí, ya cayó nieve por acá, ¿verdad? Ya lo saben. Y ya no es lo mismo los 3 mosqueteros que 30 años después, dicen en mi tierra. Pero yo creo que Dios está reservando para todos y cada uno de nosotros nuestros mejores años. Nuestros mejores días están por delante. No los veo muy convencidos. ¿Cuántos creen que pueden venir mejores tiempos? Porque Dios es bueno. Ahora, ¿por qué estoy tan seguro de esto? Porque he probado a Dios y he visto su fidelidad en el pasado. ¿Cuántos pueden dar gracias a Dios de que Él ha sido fiel en el pasado? ¿Ha contestado tus oraciones en el pasado? ¿Ha sido Dios bueno en el pasado contigo y con tu familia? Entonces, si Él lo hizo antes, Él lo puede hacer igualmente o mejor después. Porque acuérdense que a Dios le gusta lo mejor después. Él muchas veces reserva el mejor vino para después. Y viene un derramamiento del Espíritu mucho mejor del que hemos participado algunos de nosotros. Yo tengo más de 40 años de conocer al Señor. Y me ha tocado participar de ese derramamiento del vino del Espíritu en los años finales de los 70s, principios de los 80s del siglo pasado. Y fue un derramamiento que empezó a cambiar a México. Mientras Dios cambiaba a Monterrey con los castillos del rey, mi querido amigo Roger Walcott empezó a recibir una visión de multiplicación en esta zona. Mi querido, y siempre lo recuerdo como un gran mentor, Víctor Richards, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Don Fermín García y toda su familia en la Baja California. En la Ciudad de México, Dios usando a un par de doctores dentistas que empezaron estudios bíblicos en México. Y nosotros en Puebla empezamos también con estudios. Puebla es soy originario de Puebla. Es una ciudad sumamente religiosa. Yo siempre digo que soy de Puebla, pero Dios ya me perdonó. Sí, porque tiene una fama, relicario de América. Religiosidad por todos lados. Pero Dios desde hace más de 40 años ha estado visitando México. Pero no ha terminado con México, porque Él es bueno y vienen mejores tiempos para México. Él es bueno y vienen mejores tiempos para México. Yo lo creo. Si le van a aplaudir, apláudanle más fuerte, porque Él es bueno. Segunda cosa que tenemos que entender en cuanto a la persona de Dios: sus caminos. Tenemos que entender los caminos de Dios. Muchos de ustedes recuerdan esa escritura en Isaías 55 versos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Estas son las palabras de Dios. Ni vuestros caminos, mis caminos, dice el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Caminos de Dios significa sus planes, sus métodos, sus maneras de hacer las cosas. Pero ¿qué es lo que nosotros deseamos? Que muchas veces Dios lo haga a mi manera. ¿Cuántos saben que a Dios no le gusta sino a su manera? Es de acuerdo a sus caminos, a su manera. No, muchas veces estamos deseando que Dios me conteste ahora y a mi manera, y lo vemos de una forma totalmente prejuiciada. Pero Dios tiene otros caminos, Dios tiene otras maneras. Una escritura que aprendí hace algunos años de memoria, Jeremías 29:11. Me encanta cómo lo dice esta versión. Jeremías 29:11 dice así:
Porque yo tengo planes para vosotros, dice el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. ¿Cuántos creen que tiene planes para darnos qué? Un futuro y una esperanza. Porque yo sé, dice el Señor, los planes que tengo acerca de vosotros. Mis queridos amigos y hermanos regiomontanos, Él sigue teniendo buenos planes. No planes de calamidad, sino de bienestar, para que finalmente podamos tener ese futuro y esa esperanza que tanto anhelamos. ¿Cuántos anhelan una mejor familia, una mejor situación, más holgada económicamente, con mayor justicia y equidad socioeconómica? ¿Cuántos lo anhelan? ¿Cuántos anhelan un mejor futuro para el país? Pero estamos en medio de una guerra y nosotros tenemos que seguirle creyendo a Dios. No lo va a hacer a nuestra manera, lo va a hacer a su manera, porque sus caminos no son nuestros caminos. En tercer lugar, tenemos que entender también los tiempos de Dios. Fíjense, el carácter de Dios, Él es bueno. Las maneras, a su manera. Y en tercer lugar, los tiempos. Y le decía, pero entonces Jesús les dice a los: vuestro tiempo, su tiempo siempre está presto, siempre lo quieren de inmediato. Verso 8: subid vosotros a la fiesta, les dijo el Señor. Yo no subo a esta fiesta porque aún mi tiempo no se ha cumplido. Las cosas que Dios planea hacer con ustedes y conmigo, que le creemos a Él. Otra vez, ¿cuántos creen que Él es bueno? Si tú crees que Él es bueno, tenemos que adaptarnos a sus caminos, pero también tenemos que esperar en el cumplimiento de sus tiempos, porque no lo va a hacer en nuestro tiempo, Él lo va a hacer en el tiempo que Él decida oportuno. En Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5, lo vemos también claramente. Dios tiene un tiempo para todo. Es más, Él tiene un tiempo muchas veces tan completamente contrario a nuestro tiempo, que por eso la Biblia nos habla que de repente, ¿qué dice esa escritura? Entonces para nosotros es un de repente fue derramado el Espíritu Santo, cayó un viento recio. Hechos capítulo 2, el derramamiento del Espíritu en el día de Pentecostés. ¿Cuándo ocurrió? Ocurrió en el tiempo de Dios, pero para nosotros que a veces no sabemos los tiempos de Dios, para nosotros ocurre en un ¿qué? ¿Cuántos anhelan un de repente? Señor, apúrale por favor. Va a venir cuando menos lo esperas, de repente, pero va a venir. ¿Cuántos creen que sí puede venir? Claro que sí. Gálatas 4, versos 4 y 5 dice: pero cuando vino la plenitud o el cumplimiento del tiempo de Dios, envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Fue en el tiempo. Y Dios tiene el horario de todo lo que es el tiempo de la humanidad. Hace 2000 años Él decidió, en un ambiente completamente caótico, cuando el Imperio Romano sí se esforzaba por traer orden a las naciones de aquel entonces, al mundo de aquel entonces. Pero ¿saben cuál era la clase de depravación moral en la cual la gente vivía en ese tiempo? En ese tiempo, de acuerdo al Imperio Romano, como había esclavitud, la pedofilia estaba permitida. Por ejemplo, a veces pensamos, pero ¿a dónde vamos a llegar? Miren,
el pecado del hombre siempre ha sido pecado. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? La depravación humana siempre ha existido. La única diferencia es que ahora en nuestra época está cada vez más accesible. ¿Cada vez más qué? Más cercana. Todo consiste en darle un clic a ese teléfono y ahí ya está la depravación, si no tenemos límites y no ponemos límites. Pero la maldad, el pecado ha existido en todas las épocas. Y Dios decidió en ese mundo greco-romano de tanta depravación, de tanta injusticia social. Miren, más de la mitad de la población, el 65% de la población en ese entonces vivía en la miseria. Eran unos cuantos los que podían tener acceso a la riqueza. La esclavitud estaba permitida. Muchos vivían en opresión, pero se cumplió el tiempo. Y México está clamando por libertad y por ser una nación en donde ya exista un poquito de mayor equidad. ¿Verdad que está el clamor en todos nosotros? Es que no es posible un país tan rico en recursos naturales, un país que tiene dos costas. Tenemos un océano de un lado y el otro océano del otro lado. Un país cuya población tiene una diversidad étnica, cultural tan rica, pero con tanta pobreza. El flagelo de la corrupción sigue siendo un dolor de cabeza y decimos: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Pero por eso estamos llegando a un punto en donde, si nosotros, la iglesia, cooperamos con el Señor, podemos ser el detonador del gran avivamiento. ¿Cuántos desean eso? ¿Cuántos de veras lo desean? Estamos orando. Me encanta la oración que has levantado, Pastor Paco, porque tienes en tu corazón el deseo. Su oración es específica. O como yo lo aprendí cuando empecé en el ministerio de alabanza y adoración y oración, porque también dirigía la oración. La oración tiene que ser precisa, concisa y maciza. Y eso de repente, porque finalmente es bueno. Los caminos de Dios, Él sabe cómo. El tiempo de Dios, Él sabe cuándo. Otra vez, Dios es bueno, Dios sabe cómo y Dios sabe cuándo. Mientras tanto, Dios desea que cultivemos estas actitudes en nuestro corazón. Quiero que vean conmigo 4 actitudes claves para esperar en el Señor. En esta espera, porque todos estamos así. ¿Qué momento tan histórico está viviendo México? Estamos por salir de un azote mundial, la pandemia del COVID-19. Y digo estamos por salir porque sí estamos por salir. Pero México está en un punto crítico, álgido para el futuro, en el sentido gubernamental, político, económico, social. Y algo puede suceder, algo debe de suceder en el tiempo de Dios. ¿Qué es lo que desea el Señor? Desea que cultivemos estas 4 actitudes. ¿Qué son actitudes? Las actitudes son posturas de nuestro corazón para que podamos estar listos cuando el Señor empiece a actuar. Espero en el Señor, dijo el salmista, Salmo 130. Léanlo conmigo. Espero en el Señor, en Él espera mi alma, y en su palabra. En su palabra. ¿En quién tenemos nuestra esperanza? En su palabra. En su palabra tengo mi esperanza. Primera actitud que Dios desea que cultivemos: la actitud humilde. Lo primero en la espera que yo tengo que recordar, y miren, el encierro
Ahora mi familia y un servidor vivimos en el estado de Virginia, en una ciudad que se llama Chesapeake. En el estado de Virginia vivimos en una zona en donde son varias ciudades conurbadas. Es una zona estratégica para la nación norteamericana porque es un lugar en la costa este en donde están el mayor número de bases militares. Porque estamos en la boca, en la entrada a la bahía de Chesapeake. Si viene un conflicto militar, una guerra, ese lugar es estratégico. Pero ¿saben qué? Estamos hablando de 1607, hace más de 400 años, cuando llegaron los primeros ingleses, el primer desembarco inglés llegó a ese lugar. Se llama Cabo Enrique, Cape Henry. Y cuando llega ese contingente, ¿se acuerdan de la caricatura la Pocahontas? ¿Cuántos se acuerdan de la caricatura Pocahontas? A ver, ¿quién era el galán de la Pocahontas? ¿Cómo se llamaba? John Smith. Llegó John Smith con un contingente de cristianos. Y venía un pastor anglicano renovado, el reverendo Robert Hunt. Y cuando el reverendo Robert Hunt desembarca con el capitán, el héroe de la Pocahontas, ¿verdad? John Smith. Todos estos que llegaron eran cristianos. No estoy hablando de los Pilgrims que unos años después llegaron a Massachusetts. No, antes de Massachusetts, este fue el primer desembarco. Y cuando llegan a ese lugar, bajan todos y el reverendo Hunt hizo que se hiciera una cruz de madera y clavaron la cruz en ese lugar. Y uno lo puede visitar ahora donde estaba esa cruz. Clavaron la cruz y él y todos los cristianos que venían con él, porque eran cristianos que huían de la intolerancia religiosa que ya existía en la Inglaterra de aquel entonces. Y él hizo una oración y él dijo: dedicamos estas costas, estas tierras para la evangelización a todo el mundo. Mis hermanos, ese lugar no solamente es estratégico en lo natural, es en lo espiritual, porque en ese lugar se cumplió lo que proféticamente oró este pastor. ¿Saben por qué? Porque ahí están las organizaciones misioneras más grandes que existen en los Estados Unidos. Organizaciones que han bendecido literalmente al mundo entero, han mandado misioneros al mundo entero. ¿Creen ustedes que Dios tiene poder y tiene planes soberanos? Y Él lo hizo, y ahí Dios nos colocó. Y ahora no solamente nosotros, sino ahora yo lo puedo ver con mis hijos. Mis hijos están entrando a un plan soberano de Dios, porque desde ahí viene o continúa más bien la transmisión del evangelio. Mis dos hijos están sirviendo al Señor. Su púlpito, su plataforma, su podio no es en una iglesia cristiana, es a través de los medios masivos de comunicación, la televisión, el internet, las redes sociales, porque Dios lo sigue haciendo. Dios lo declaró hace más de 400 años y ahí Dios lo seguirá cumpliendo. ¿Qué tiene Dios para su familia? ¿Qué tiene Dios para ti? Hay que creerle. Pero lo primero que tenemos que hacer es decirle: Señor, no me voy a desesperar, voy a ser humilde, voy a doblar mi corazón. Dice aquí Mateo capítulo 11 versículo 29. Mateo 11, 29. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso ¿y qué? Y humilde de corazón. Tenemos que rendirnos y ser como Él es. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. ¿Qué dijo? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La humildad no va a venir automáticamente. Tú y yo tenemos que hacer algo. ¿Y saben lo que tenemos que hacer? Tenemos que negarnos a los porqués. En vez de estar pataleando: ¿por qué, Señor, a mí me tocó? ¿Y por qué otra vez yo? Y Señor, ¿por qué me está lloviendo sobre mojado? ¿Y por qué? En vez de
Hay que negarnos esos porqués. Hay que negarnos a la queja, porque si no nos negamos a eso, vamos a terminar desilusionados del Señor y vamos a terminar culpando a Dios. ¿Cuántos saben que la causa de nuestra situación crítica no es Dios? ¿O alguno todavía está culpando a Dios? Esta pandemia lo que ha provocado es que algunos sí están culpando a Dios y hoy están bien fríos y se han alejado de Dios, porque no han tenido una actitud humilde, humillada delante de Él. Número 2, tenemos que tener una actitud agradecida. ¿Una actitud qué? Agradecida. La actitud receptiva en oración. Pero cómo nos cuesta trabajo darle gracias a Dios en la adversidad. A ver, vamos a ser francos. Cuando te está doliendo, cuando te está apretando el zapato, cuando estás... Miren, muchas veces mi primera reacción es, bueno, no les voy a decir, ¿verdad? Porque se graba. Pero la verdad no siempre es, gracias Señor, estaba esperando el accidente, estaba esperando, Señor. No. Inmediatamente decimos, ¿pero por qué? ¿Por qué a mí me tocó? Pero he aprendido que eso lo podemos cambiar diciendo, Señor, gracias, porque tu palabra dice, Primera de Tesalonicenses 5:18, porque esta es la voluntad de Dios, dar gracias al Señor por todo. Efesios 5:20, dad gracias a Dios por todo. Digan conmigo, en todo y por todo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dar gracias. Ese accidente, esa enfermedad, esa adversidad, esa pandemia no es causada por Dios. Pero lo que sí es la voluntad de Dios es que en medio de ese accidente, en medio de esa adversidad, ¿qué sí es la voluntad de Dios? Darle gracias. Porque cuando damos gracias le estamos diciendo a Dios, tú estás en control. ¿Quién sigue en control de nuestra situación? El Señor. Y tenemos que darle gracias a Él. En tercer lugar, tenemos que tener una actitud confiada. Fíjense, primero que nada, doblar el corazón con humildad. Segundo, tener una actitud agradecida. Pero en tercer lugar, esperar en el Señor requiere una actitud confiada. ¿Una actitud qué? Confiada, porque esa es la actitud de fe que agrada a Dios. Esta escritura también es una de las escrituras que yo tengo que estar recordando cuando espero a Dios. Léanla conmigo. ¿Qué dice ahí? Entonces el Señor me respondió y dijo, escribe la visión y grábala en tablas, aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá. ¿Qué dice ahí? Como que ya se tardó, ¿verdad? Pero dice aquí, no tardará. He aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. He descubierto esto, mis hermanos y amigos, que en la espera, fíjense bien, mi esperanza la tengo que unir con la fe. La fe es de hoy, la espera la pongo, es una actitud que yo pongo en el futuro, pero tengo que combinar ambas cosas. Mi fe y mi esperanza. Y en la espera mi fe está ligada. En la espera mi fe será probada. En la espera mi fe va a crecer, porque ahí, como el oro, mi fe va a ser refinada. Y todos tenemos que pasar por eso y no podemos saltarnos ese examen. Isaías 30:18. Por tanto el Señor espera para tener piedad de vosotros, y por eso se levantará para tener compasión de vosotros, porque el Señor es un Dios de justicia. Cuán bienaventurados son todos los que esperan en Él. ¿Crees tú que eres el único que espera? También Dios espera. A ver, ¿cuántos dan gracias a Dios con Él porque ha sido paciente contigo? ¿Cuántos dan? Él ha sido y Él ha estado esperando, y nosotros cabezones, ¿verdad? Muchas veces hemos hecho y hemos retrasado, y Él espera. Si Él espera, también nosotros tenemos que esperar en Él y seremos bienaventurados. Y la cuarta y última actitud que tenemos que cultivar es la actitud esperanzada. Esperar en el Señor requiere una actitud esperanzada, porque es la actitud de expectación en el futuro. El Salmo número 39, verso 7 dice así, léanlo conmigo. Y ahora, Señor,
¿qué espero? El salmista está haciendo una pregunta. Señor, pues ¿qué me queda? ¿Qué es lo que puedo esperar? Todo está tan mal, todo está tan desordenado. ¿Qué espero, Señor? Y a veces pensamos que lo que estamos esperando es la respuesta, el beneficio económico, el beneficio de salud. Pero el salmista dijo, Señor, ¿qué espero? En ti está mi esperanza. Mis amados, ¿a quién o qué estás esperando? Nosotros esperamos en una persona. Esa persona se llama Jesucristo. Y Colosenses capítulo 1 verso 27 nos lo dice claramente. A quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es ese misterio entre los gentiles? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Nosotros no esperamos tan solo en sus bondades, en sus bendiciones, esperamos en Él. ¿Cuántos esperan en Cristo Jesús? Él es mi esperanza. Mi esperanza no es una respuesta de bendición, mi esperanza es Cristo. Cristo es mi esperanza. Por eso les pongo ahí que la esperanza no es un lugar al que arribamos, sino una persona con la que navegamos. ¿Cómo se llama esa persona? Se llama Jesucristo. Voy a concluir. Hace algunos años me tocó leer también algo que me llamó mucho la atención. Como ya lo vieron, me encanta estos episodios en la historia. Y hace algunos años leí que en 1492, ¿se acuerdan de esa fecha? 12 de octubre de 1492, lo aprendimos en la primaria. ¿Quién es el héroe de esa fecha? ¿Cómo se llamó? Cristóbal Colón, gloria a Dios. ¿Se vino en cuántas carabelas? ¿Y descubrió qué cosa? El Nuevo Mundo. Después de esa fecha histórica, 1492, los reyes de España, los reyes católicos, Isabel de Castilla, Fernando de Aragón, se casaron, unieron sus reinos y ellos se convirtieron en la potencia mundial. Sus herederos fueron reyes que gobernaron la Europa de aquel entonces. Pero después del descubrimiento de América, el Nuevo Mundo, los reyes de España acuñaron una moneda y en esa moneda pusieron una inscripción. Y esa inscripción decía así: plus ultra. El idioma internacional, el latín en ese entonces, plus ultra, que quiere decir más, plus, allá. Plus ultra, más allá. Con esa inscripción, con ese mensaje, ellos le estaban diciendo al mundo de miles, centenares de miles de personas en Europa, les estaba diciendo con ese mensaje que el mundo que ellos conocían no era el único, había otro mundo. Plus, más allá. Y déjenme decirles que cuando nosotros entendemos en la espera de Dios que Él tiene un plus ultra para cada uno de nosotros, entonces le podemos dar la gloria y podemos decirle: Señor, hazlo. ¿Por qué? Porque Él es bueno, Él sabe cómo y Él sabe cuándo. Él tiene un mundo mejor, más allá, para cada uno de nosotros. Y no es como un nuevo mundo como lo descubrió Cristóbal Colón. ¿Saben ustedes que Dios nos creó y nos redimió para un más allá? Pero en ese más allá hay una persona y es un lugar. Dios te creó y te redimió para una persona y para un lugar. Esa persona se llama Jesucristo y ese lugar es el cielo, la eternidad con Dios. ¿Cuántos esperan que el Señor verdaderamente lo cumpla? Claro que sí. Mientras tanto estamos en la espera, en medio de esta espera tenemos que esperar
tenemos que acrecentar nuestra paciencia, tenemos que aplicar estas actitudes y Dios lo hará. ¿Cuántos saben que Dios lo va a hacer?